Narón y Puebla, popa. Aguante Narón, aguante Narón. Puebla un poquillo de popa. Vale, quietos, quietos. Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Animal que no pare. Bienvenidos a inauguración de la Liga B, primera prueba del campeonato. Primera bandera sobre unos... Tempos oficiosos que no oficial en esta primera virada. En primer lugar tenemos a Puebla con 3-11, seguido de Narón con 3-13, Mera con 3-14. Como vemos, máxima igualdad en esta primera virada. Veremos cómo se desenvuelve ahora Renato en esta segunda virada. Por la parte de Mera comentábamos que tienen a importante vez de recontar tanto eso como el relato de mañana en Burgos. O adestrador José Peláez comentábamos que non tiveron unha semana moi correcta de traballo, dado que cuesta sacar os entrenamentos adiante, a xente ten que traballar, a xente, os rapaces van de vacación, pero bueno, a única pega que tenía que non manter refresco para regate de mañá, pero además teñen moitísima visión ante a dificultade. Ya tenemos tempos oficiales en segunda virada, como ven bonito de ver toda esta afición que está aquí frente a las huellas. Narón está ahí en primero. Por supuesto. Escucha, nada, vamos a dar ánimos, venga, un aplauso fuerte para ese campeón.
Ya tenemos tempos decisivos de esta tercera virada. Tenemos un empate entre Mena de León con un tempo de 14-13, un poquinho máis reservado temos a Puebla con un tempo de 14-19, pero como vemos pega máximo igualdade, estamos seguros de que vai ser un final precioso con unha igualdade total. A Punta Calera de Arón, que conseguiron finalmente sacar un equipo de Trañeiras, conta con 17 remeiros propios e 5 non propios que aportan experiencia a la espera de policía Diego Fernández. Trata-se un equipo de ilusión que intenta... Vamos a ver agora esa afición que se vos escoite, un forte aplauso, fortes ánimos para estes últimos metros de los campeóns. Riancho, no escapa. Calma un poquillo atrás. Calma un poquillo atrás. Riancho, papa, Riancho, un poquillo papa. Vale, quietos. Mario Sotelo, Francisco Pequeño, José Manuel Bogota, Moisés Álvarez, Jesús García, Carlos Ramírez, por otro lado tenemos a Marcos Morales, Jesús Martínez, Fernando Creu Martínez, Natica Mario Gil. Por parte del Club de Macarona Ferrol, patronados por Hugo Raya, veremos ahora cómo se desenvuelve en esta segunda virada. Vamos a afición, vamos a esa afición, que no se nos escucha nada. ¡Vamos, mira! Vamos a ver cómo entra primero la mirada. ¡Vamos, vamos! Parece que fue Riancho que entró en primer lugar, seguido muy de cerca por Cabana. Vamos a ver cómo sale. Máxima igualdad, parece que Cabana toma un poquito de ventaja, pero minúscula, todo muy igualado. Vamos a ver si conseguimos tempos suficientes y podemos aclarar un poquillo esta situación. A ver si me vas a justificar aquí ahora lo que no es legal, El Riancho puede arrebatarle esta bandera. Esta cuarta virada, vamos a ver esa afición, venga que se nos escuche, que está preciosa esta regata, está preciosa. Un poquito más rezagado los cambios se acabó, parece que todo ventaja Riancho, en esta ciudad boda. Clava, pica Riancho, parece que saberá para o último loco en primera posición, pero no queremos que Cabana se rinda. Vamos a ver
Parece que Cabo está a remontar. Parece que Cabana se mantiene. Vamos a ver. Sí, podremos decir que Riancho mantén la primera posición, seguido muy de cerca ya por Cabo de Cabana, un poquillo más rezagado, tenemos a Vila de Cangas, pero máximo igualdad, parece que Riancho se escapa, pero la segunda posición puede estar muy reñida. Ya tenemos tempos oficiosos de esta cuarta virada. Riancho escapa, se contempla de 13.57, parece que Cabana non puido neste man a man e quedou rezagada a terceira na cuarta posición con tempo de 14.08. Mantense a igualdade, veremos se Riancho se escapa, se Cabo se alcanza, veremos que pasa nesta última quinta virada. Que dende o Club de Riancho mostrábanse moi motivados para esta regata, porque nos comentamos agora estaba José Portera que había un adestrado increíble esta semana, que a pesar das baixas por apendicitis de Pablo e por el inicio de Lumbar de Julián, tienen a ilusión por los resultados conseguidos anteriormente e por los buenos resultados que habían conseguido durante todo o inverno, que estaban a tope con moitas ganas de facer algo importante, como vemos parece que o poden conseguir. Posición. Vamos a ver si os rapaces do Cabo da Cruz nos consegue alcanzar máxima igualdade, pero parece que Petrian ¡Vamos, Vila! Podo falar? pues parece